Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este día en su espacio, su programa Más cerca estoy. Hoy agradecemos al Señor esta oportunidad que tenemos de continuar avanzando en el conocimiento del Altísimo, creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe. Hoy estaremos estudiando un tema profético, un tema que trasciende la época en que fue escrito, se proyecta hacia el futuro de manera escatológica en el cumplimiento de estos eventos en los que el pueblo de Dios será definitivamente protagonista. Hablamos del tema cuatro bestias proféticas. Cuatro bestias proféticas, un tema sumamente importante desde el punto de vista histórico y también, como su nombre lo indica, en el aspecto profético. Les invito a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu bondad. Gracias por un día más en que tu misericordia se manifieste en nuestra vida. Gracias también por el momento en que nos reunimos para estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento para comprender cada verdad. Y te ruego, Señor, de manera particular en esta hora, por este listado que hemos mencionado, cada nombre, cada familia. Algunos necesitan, Señor, que tú abras puertas delante de ellos ante situaciones, ante proyectos, planes y demás. Otros necesitan la asistencia en casos de salud, donde han sido impactados por alguna dolencia, por algún quebranto, y muchos de ellos afectados por el COVID-19. Te ruego, Señor, que puedas fortalecerle, que pueda darle una pronta y total recuperación. También te ruego, Señor, por aquellos que piden por su vida espiritual, aquellos que quieren reconsagrar su vida a ti. Afírmalo, Señor, afirma su carácter sobre la roca que es Cristo. Y nueva vez te rogamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra y que sostengas con tus brazos de amor cada amigo y hermano que se conecte en esta hora para participar del estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por estar listos de comenzar en este momento el estudio de la palabra. Listos en el sentido espiritual, listos habiendo apartado este espacio especial también para que el Señor pueda hablarnos en una forma particular. Estaremos hablando, como ya habíamos anunciado, sobre cuatro bestias proféticas. Tenga su Biblia a mano, ya sea de manera física o de manera virtual, y entonces abra su Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Por algo el Señor Jesús, cuando habló acerca de los acontecimientos que tendrían lugar en la tierra antes de su venida, Él dijo, el que lee al profeta Daniel que entienda. Todavía al día de hoy, el que lee al profeta Daniel es el que puede entender las cosas que ocurren alrededor del mundo, los eventos que se dan uno tras otros, aún el aumento de la ciencia y el hecho de la gente estar de aquí para allá y de allá para acá, todo fue anticipado de manera gráfica y extraordinaria por el profeta Daniel, siendo inspirado por el Espíritu Santo y recibiendo estas visiones que el Señor así les dio. Y hoy vamos a estudiar una de esas revelaciones, la de las cuatro bestias proféticas, que está en el capítulo 7 del libro de Daniel. Note lo que dice Daniel en el capítulo 7. Estaba él en las visiones de la noche, cuando de repente Dios le presentó esta visión. Y le presentó cuatro bestias que combatían en el gran mar. El mar en la profecía representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Eso significan las muchas aguas, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Y una bestia, dice el mismo Daniel en el capítulo 7, en el verso 23, que representa a un reino. Así que estas cuatro grandes bestias, una de las cuales todavía está viva, como vamos a ver, pues representan reinos que se levantan en la tierra y que de una u otra manera inciden sobre el pueblo de Dios en algún momento de la historia. Y dice en el versículo 3 de Daniel capítulo 7, el verso 3 dice lo siguiente: y cuatro grandes bestias, diferente la una de la otra, muy diferente, para en medio de esa visión, combatiendo en el gran mar, tener el discernimiento para ver la diferencia entre una y otra. Efectivamente eran diferentes en forma muy especial.
la una de la otra, y combatían, subían del gran mar, dice la palabra. Y dice en el versículo 4 cuál era el aspecto, la semejanza de la primera bestia. La primera, dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Esta es una de las razones por la que en la visión Daniel es sorprendido, se espanta y claro, también la intriga, la curiosidad le invade por saber el significado de estas bestias tan inusuales. El hecho de que aparezcan estas bestias con características combinadas de animales que se conocen, el hecho de que actúan en forma sobrenatural, nos está indicando rápidamente que no se trata de bestias o animales literales, de monstruos literales que tendrían aparición, sino que tienen una representación. Como luego el mismo profeta Daniel recibe entonces la indicación divina y el versículo 23 habla de que representan reinos. Así que en el verso 4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que fueron arrancadas sus alas. Esas alas de águila que claro, estaban, por así decirlo, en un lugar que no iban, porque un león no puede tener alas. Sin embargo, como es algo figurado, esto está aquí demostrando la gran velocidad que demostró en la conquista este primer reino que representa el león con alas de águila. Y fue levantada esta bestia del suelo, lo que está indicando que en algún momento recibió algún tipo de derribamiento que ahora hace que entonces sea levantada y se puso enhiesta sobre sus pies, así que había estado postrada, ahora está enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y se le da un corazón de hombre. Esta bestia y lo que dice en el versículo 4 describe de manera muy interesante y detallada la experiencia del rey Nabucodonosor, rey del imperio de Babilonia. Lo representa por el hecho de la presteza, la velocidad que representan las alas en la espalda de este león, que habla acerca de la velocidad de la conquista. Realmente el rey Nabucodonosor, quien fue el más conocido de todos los reyes del imperio neobabilónico, pues logró conquistas a una gran velocidad. En pocos años tenía todo el cercano oriente sometido allí a lo que era el imperio de Babilonia. Y hablamos del imperio neobabilónico de Babilonia, o básicamente el imperio neobabilónico comandado por Nabucodonosor, claramente, tácitamente, en el territorio de los caldeos en Babilonia, porque ya antiguamente la Biblia nos habla acerca del origen de Babilonia. Y en Daniel capítulo 1, versículo 2, dice que donde fueron llevados los cautivos de Jerusalén, los cautivos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los jóvenes hebreos, donde fueron llevados, dice Daniel 1:2, junto a los tesoros del templo que lograron capturar, fue a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, dice Daniel 1:2. En Génesis 11, versículo 2, dice que los hombres, cuando después del diluvio decidieron hacer su propio imperio, desconfiando de la promesa de que Dios no enviaría otro diluvio, dice que encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Y allí en esa llanura fue donde decidieron levantar la torre, conocida como la Torre de Babel, y la ciudad de Babel también, en la tierra de Sinar, dice Génesis capítulo 11, versículo 2. Y luego cuando está describiendo todo el lugar que sirvió de dominio y de reinos combinados para Nimrod, que fue el arquitecto y constructor principal de Babilonia, en su origen de Babel, dice Génesis 10:10, al principio su reino abarcaba Babel, que es el origen de Babilonia, Eret, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Y en ese mismo lugar nos dice Daniel 1:2 que estaba ubicada la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor. El rey más conocido de ese reino de Sinar, conocido en los libros de historia universal como los sumerios. Los sumerios, el rey más conocido de esa dinastía allí en Babilonia, en Sumeria, en lo que en su momento se le llamó Mesopotamia, por la ubicación entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. El más conocido de los reyes en el siglo XVIII a.C. fue Hammurabi, debido justamente al código que lleva su nombre, el código de Hammurabi.
Así que Babilonia, que floreció justamente en esa llanura de Sinar, como nos dice la Biblia, y como más adelante lo presenta el profeta Isaías, en Isaías 13:19, describiendo lo que fue ese primer reino, representado por la bestia que era semejante a un león con dos alas en sus espaldas, dice lo siguiente, Isaías 13:19, Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos. Así llegó a ser Babilonia en su tiempo. Era el primer reino con una connotación internacional importante y que ahora llevaba cautivo a los hijos e hijas de Dios en la deportación, que fueron objeto por los pecados continuos del pueblo de Judá, del pueblo que vivía también en Jerusalén. Es importante también ver algunos detalles de esta nación Babilonia, representada por la primera bestia de Daniel 7, el león con dos alas en sus espaldas. Hasta el día de hoy, lo que se encuentra y se ha encontrado en las ruinas de Babilonia, que está próximo a Bagdad, la capital de Irak, modernamente, encuentran ladrillos que tienen impresos, grabados, tienen leones con alas. Así que tiene esa grabadura justamente en las ruinas de Babilonia, dando un testimonio la arqueología de lo que la profecía indicaba y el elemento que utilizó como figura para representar a Babilonia. Además, Babilonia en su grandeza es descrita por algunos geógrafos, por ejemplo, Estrabón, quien es un geógrafo griego mejor conocido en la historia por su obra Geografía. En su tomo 16, en el primer capítulo, describiendo a Babilonia, dice lo siguiente, este geógrafo griego, que vivió en el siglo I antes de Cristo y parte del primer siglo también de la era cristiana. Él escribió lo siguiente, Babilonia también se encuentra en una llanura y el circuito de su muro, o sea, la longitud de su muro, es de 385 estadios. El grosor de su pared es de 32 pies. Imagínense el grosor de ese muro, de la pared. Su altura entre las torres es de 50 codos, que equivalen a 30 metros de altura. El alto de las torres es de 60 codos, aproximadamente unos 40 metros. Y el del paso, o el paso de la parte superior del muro, o sea, el techo que tenía el muro en la parte superior, era de un grosor tal que cabían 2 carruajes de los tirados por 4 caballos, 2 al mismo tiempo podían transitar y correr por encima de la pared del muro de Babilonia. Y sigue diciendo este geógrafo griego, dice, y es por esa razón, o sea, describiendo esa grandeza, esa fortaleza que parecía invencible, inexpugnable en Babilonia, dice, y es por esta razón que o sea, el gran muro que rodeaba Babilonia y el jardín colgante se llama una de las 7 maravillas del mundo. Note cómo describe este historiador y geógrafo griego del siglo I antes de Cristo lo que había sido Babilonia, lo que era conocido de Babilonia y por qué los jardines colgantes que allí se encontraban junto a este gran muro representaban una de las 7 maravillas del mundo, hoy conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero Babilonia en algún momento sería sucedida por otro reino. Por eso, después de la primera bestia, dice Daniel en el capítulo 7, sigue diciendo que se levanta una segunda bestia. Pero antes de ver lo que ocurre cuando se levanta la segunda bestia, recuerde lo que ocurrió con Nabucodonosor. Por eso, en la descripción que hace de esta bestia semejante a un león, dice que se le quitan las alas. O sea, se le quita lo que es la velocidad para su conquista. Además, se le coloca en forma de hombre y se le da un corazón de hombre. Todo eso está hablando de la experiencia del rey Nabucodonosor que se describe en el capítulo 4 del libro de Daniel, donde el rey Nabucodonosor tuvo una caída estrepitosa por su soberbia, llevado posiblemente por la grandeza de Babilonia. En algún momento él se ufanó, se vanaglorió, se enorgulleció y se ensoberbeció,
producto de la grandeza de su reino, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi poder y para gloria mía? O sea, pensando que él todo lo había logrado por sí mismo. Se olvidó de que quien quita reyes y pone reyes es el Dios Todopoderoso. Se olvidó del consejo que incluso Dios le envió, primero a través de un sueño, en el que se le mostraba que un gran árbol que representaba a él en Babilonia era cortado, representado que su reino le iba a ser quitado. Y fue advertido, se le dijo que se humillara delante de Dios, pero no lo hizo. Y al cabo de unos cuantos meses después, entonces su mente de hombre fue cambiada a mente de bestia, de manera literal. Se le cambió su mente de hombre en una mente de una bestia, y así fue enviado entonces a comer hierba durante 7 años, al final de los cuales él volvió en sí y reconoció que el Dios del cielo es soberano bajo el cielo, en toda la tierra y en todo el universo. Y usted puede encontrar el testimonio del profeta que escribió el profeta Daniel, pero por boca de Nabucodonosor. Así que el capítulo 4 del libro de Daniel, su autor es el rey Nabucodonosor contando su testimonio y cómo Dios le dio un corazón de hombre realmente, cómo lo humilló, cómo lo enterneció. Y no fue en días de Nabucodonosor que ocurrió entonces la caída literal de Babilonia, sino, como expresa el capítulo 5 de Daniel, en días de Belsasar, en aquella fiesta impía donde se apareció la mano misteriosa. Allí ocurre la caída, la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., cuando entonces dice la Biblia en Daniel 5:30, mire cómo la Biblia lleva paso a paso la caída y el levantamiento de los imperios, de las naciones. Dice Daniel 5:30 y 31, aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, el rey de Babilonia, y Darío el Medo, note que está diciendo dónde era el rey que conquistó. Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. El imperio de los medos y los persas surge justamente cuando provocan la caída de Babilonia, la caída estrepitosa que ocurrió en el año 539, lo cual entonces daba paso a la segunda bestia que se menciona y describe en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7 menciona de manera interesante la segunda bestia en el versículo 5. Daniel 7:5 dice, vi luego una segunda bestia, semejante a un oso. Recuerde, la primera era un felino, semejante a un león con 2 alas, pero ahora dice una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí está indicando con esa característica que sería un imperio combinado por 2 reinos, los medos y los persas. Y el hecho de decir que se levantaba de un costado más que del otro estaba indicando que uno de los 2 reinos era más poderoso, claramente el imperio persa, comandado por Ciro. Los medos eran dirigidos por Darío, tío de Ciro, y se combinaron para formar esa coalición, los medos y los persas. Así que el oso por eso estaba levantado de un costado más que del otro y tenía 3 costillas entre los dientes. Así que como cuando se ve que aparece en el escenario esta bestia que va a derribar ahora a la primera, que era semejante a un león, tenía 3 costillas, o sea, venía con los restos de 3 bestias o reinos que ya había destruido. Esas 3 naciones que habían sido vencidas por los medos y los persas, representadas por la bestia como un oso, fueron Lidia, Libia y Egipto. Y ahora entonces daba paso a la caída de Babilonia. Y además dice que se le dijo, levántate, devora mucha carne. Se le dio autoridad sobre mucha gente, sobre muchos pueblos. Los medos y los persas realmente lograron un despliegue grande en la historia que va desde el año 539 con la caída de Babilonia hasta el año 331 antes de Cristo. Todo ese periodo fue gobernado por los medos y los persas. Ya en Daniel capítulo 6, versículo 28, Daniel, recuerde que en el capítulo 6 a Daniel lo echan en el foso de los leones, Dios lo libra de manera extraordinaria. Darío el Medo era justamente el rey en ese tiempo cuando se hizo el complot contra Daniel, pero una vez fue librado Daniel por el ángel de Jehová,
Note lo que dice entonces Daniel 6, versículo 28. Dice, y Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Note que después de la caída de Babilonia, todavía Daniel tuvo una trascendencia en dos reyes más en el imperio de los medos y los persas, Darío el medo y Ciro el persa. Ahí está hablando entonces de ese momento cuando los medos y persas lograron sustituir en la historia al imperio de Babilonia. Ya 200 años antes de que Ciro el persa naciera, 200 años antes, más de 100 años antes de que fueran llevados cautivos los judíos de allí, de la tierra de Judá y de Jerusalén a Babilonia, Dios por el profeta Isaías había anticipado hasta por nombre a Ciro, que sería el libertador. Y Daniel, incluso cuando la noche de la caída de Babilonia ocurre de manera estrepitosa y los medos y los persas dan muerte al rey Belsasar y a algunos de sus cortesanos, cuando llega Ciro a la ciudad de Babilonia, Daniel, con los rollos del profeta Isaías, donde por nombre se mencionaba a Ciro, salió a dar la bienvenida y a recibir a Ciro y a mostrarle que casi 200 años antes de que él naciera, ya Dios lo mencionaba por nombre por medio del profeta Isaías y que hablaba acerca de la liberación que él le iba a dar a su pueblo. Ya usted puede imaginar el impacto que esto tuvo en el corazón de Ciro, que fue el primero que aperturó la posibilidad de que los judíos regresaran a su tierra para restaurar la ciudad, para restaurar el templo también. Y Dios había anticipado no solo el nombre de Ciro, había mencionado hasta los medos, que fueron los que acompañaron también a Ciro el persa. Mire, por ejemplo, lo que Isaías, repito, casi 200 años antes de Ciro, antes de los medos, mire lo que decía aquí en Isaías capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice, he aquí yo despierto contra ellos, refiriéndose a los caldeos, a los babilonios, yo despierto contra ellos a los medos. Mire cómo Dios lo mencionaba por nombre, repito, en el siglo 8 antes de Cristo. Y no sería sino hasta el siglo VI cuando todo eso iba a ocurrir. Y 2 siglos antes Dios mencionó por Isaías, yo despertaré a los medos contra los babilonios, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. O sea, ellos no estarán tan ocupados como los babilonios en conquistar y almacenar oro y riqueza, dice, pero con sus arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni ojo perdonará a sus hijos. Está hablando de lo que iba a ocurrir en Babilonia, de la masacre que iban a hacer, haciendo juicio contra ese imperio. Más de 100 años antes de que fueran llevados cautivos y casi 200 años antes de que apareciera Ciro, mire cómo en Isaías 44, 28 se le menciona por nombre a Ciro. Y esto que le voy a leer ahora, que usted puede leer también allí en su Biblia, fue lo que el profeta Daniel sacó para dar la bienvenida a Ciro cuando llegaba a la ciudad. Dice así Isaías 44, 28. Soy yo quien dice, dice Jehová, soy yo quien dice de Ciro, mire cómo lo menciona por nombre, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo, al decir a Jerusalén sea edificada. Mire cómo Dios, con todos estos años de anticipación, dijo que él iba a hacer. Iba a dar una orden para que Jerusalén fuera edificada, y dice, y al templo dirá, sean puestos sus fundamentos, tanto Jerusalén como el templo. Y en el capítulo 45, el capítulo siguiente, ahí mismo, solo un versículo después, en Isaías 45:1, expresa, así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro. Mire cómo se le aplica el mismo calificativo que al Mesías, que a Cristo. El Mesías es el término ungido en hebreo. ¿Por qué? Porque Ciro llegaría a ser libertador del pueblo, que estaba cautivo en Babilonia y él lo iba a liberar. Así que por eso se le da el mismo calificativo que a Cristo, que sería también un libertador. Dice, a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter a las naciones delante de él. Note que la caída y levantamiento de los imperios no se debe a la astucia y al poder de los hombres, sino a aquel que lo ordena y lo dispone desde el cielo, quien quita reyes y pone reyes. Dice,
lo tomé por su mano derecha a Ciro, dice Isaías 45:1, para someter a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cerrarán. Preste atención a ese elemento. Las puertas de las ciudades no se cerrarán. La noche que cayó Babilonia, producto de la borrachera que tenían todos allí en Babilonia, que dirigía Belsasar, que los mismos guardias que debían estar atentos a lo que ocurría alrededor de la ciudad de Babilonia, estaban entregados al vino, a la borrachera, se le olvidó cerrar las compuertas por donde el río cruzaba y entraba a la ciudad. Y ese lecho del río fue desviado. El río fue desviado en la parte superior por un grupo de soldados que dirigió Ciro. Desviaron el curso del río y como ahora ese lecho estaba vacío y las compuertas de la ciudad no se cerraron, esa noche del 12 de octubre del año 539, cuando Belsasar realizaba la fiesta impía, así que las puertas no se cerraron en la ciudad, como decía aquí en Isaías 45:1, entraron los ejércitos de los medos y los persas y dieron muerte a Belsasar, según nos dice claramente Daniel en el capítulo 5, versículo 30. Y ocurrieron grandes cosas en la historia del imperio medo-persa, incluso la historia de Esther, quien vivió, la reina Esther, Mardoqueo, su primo tío, pues vivieron ellos allí en Susa, capital del imperio persa en los tiempos de Asuero, que es el mismo Jerjes, y durante ese periodo se dieron acontecimientos interesantes para el pueblo de Dios. Pero ese imperio tampoco sería para siempre. El oso con las 3 costillas también pasaría en la historia y daría paso ahora a un tercer animal, una tercera bestia, que aparece también en Daniel capítulo 7, note lo que dice, Daniel capítulo 7 en el versículo 6. Aparece otro felino, pero un felino con una destreza mayor que el león y mayor que el oso también. Es el leopardo. Por su liviandad, al moverse, tendría una mayor destreza y por eso vamos a ver a quién representaba en la historia. Daniel capítulo 7, versículo 6 dice: después de esto miré y vi otra, refiriéndose a otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Note, si el león que representaba a Nabucodonosor en Babilonia y la velocidad con que conquistó el cercano oriente, ahora dice que este leopardo, que ya de por sí tiene una mayor destreza y velocidad que el león, pero ahora dice que tenía 4 alas. Está hablando de que lo que iba a hacer en cuanto a conquista sería algo nunca visto en las naciones. Y ya vamos a ver. Dice, esta bestia tenía 4 cabezas también y le fue dado dominio. ¿A quién representaba esta tercera bestia? Quienes realmente sucedieron a los medos y los persas de una forma interesante, como plantea la Biblia, y que lograron vencerlo, fueron los griegos, el imperio greco-macedónico comandado por Alejandro. Pero ¿de dónde aparece el imperio greco-macedónico? ¿De dónde aparece esa fuerza, esa destreza militar incluso de Alejandro, conocido como Alejandro Magno, que logró conquistas tan rápidas desde el norte de África, pasando por todo el cercano oriente y llegando hasta el sudeste asiático en la India? Todas esas naciones fueron conquistadas por Alejandro, quien luego de conquistar todo eso, algunos historiadores dicen que se sentó a llorar porque abriendo un mapa delante de sí ya no tenía más que conquistar. A una velocidad sorprendente, por eso dice que eran 4 alas que tenía esta bestia que representaba a este imperio. Pues mire cómo ocurre lo de Alejandro. El padre de Alejandro Magno, llamado Filipo II, fue quien realmente logró unificar los pueblos griegos. Filipo II era un hombre con una estrategia y una capacidad militar única. Era también un buen diplomático. Logró unificar a todos los pueblos griegos. Él era de origen macedónico y entonces conformó un ejército que era superior a los que se conocían hasta el momento. Así que el próximo objetivo de Filipo II al unificar los pueblos griegos era dirigirse a conquistar a Persia, dirigirse contra los persas. Sin embargo, luego de su divorcio, luego de su separación de ese primer matrimonio en el que había estado casado, Filipo II había estado casado con Olimpia, se divorció
y al divorciarse de Olimpia, al hacer las segundas bodas para casarse con Eurídice, así se llamaba, Eurídice, se llamaba la que sería su segunda esposa, esa noche de la boda, en la procesión que hacía con los ídolos que ellos le servían, él fue asesinado, Filipo II. Así que por eso entra tan joven en el escenario este Alejandro Magno, que a los 18 años ya era general del ejército y a los 25 años había conquistado todo el mundo conocido para la época. Así que no solo heredó toda la estrategia militar, el entrenamiento y la estrategia de su padre Filipo II, que fue muy reconocido en la historia griega, todavía hasta el día de hoy hay pueblos, ciudades con el nombre de este Filipo. El mismo apóstol Pablo le escribió a los filipenses, a los que vivían allí en Filipo, donde llegaron a plantarse iglesias, por la gran capacidad militar que tuvo este hombre en la historia griega. Pero también el consejero intelectual, escuche bien, el consejero intelectual de Alejandro Magno fue nada más y nada menos que el filósofo griego Aristóteles, quien había sido discípulo de Platón y a su vez de Sócrates. Así que el gran filósofo griego Aristóteles era el consejero intelectual de este joven conquistador llamado Alejandro Magno. Con razón vemos que él no solo logró conquistar grandes naciones, sino que logró permear a todo el mundo conocido de la cultura griega. Porque a diferencia de los reinos que le habían antecedido, que le habían precedido a Alejandro, él no devastaba, no destruía las ciudades que encontraba, sino que la conquistaba, dejaba un baluarte militar protegiendo esa conquista y entonces le enseñaba la cultura griega. ¿Ve? Así de esa manera, como cambiaban de cultura, ya eran leales a lo que tenía que ver con el imperio helenístico. Y aunque Alejandro murió a la corta edad de 33 años, producto de sus excesos, poco más de 32 años, ya iba a cumplir los 33, pero los 4 generales que le sucedieron, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que son las 4 cabezas que vemos que tiene el leopardo, cuando muere Alejandro a esa corta edad, su reino se divide en esos 4 generales. Y estos 4 pues llevaron hacia adelante el imperio y lograron entonces mantener la cultura helenística, que hasta el día de hoy se hace sentir la filosofía griega en muchas enseñanzas, en muchas creencias y sobre todo en las ciencias que lograron desarrollarse, incluyendo la medicina, en tiempo del imperio griego. Así que llegó el momento en que este imperio también daría paso a otro. El imperio griego fue desde el año 331 hasta el año 168 a.C., porque hubo un pueblo compuesto especialmente por los romanos, un pueblo que decidió concentrarse en el trabajo de la tierra, en fortalecer al ejército, mientras los griegos se ocuparon mayormente de las artes, la ciencia, la filosofía. Estos se ocuparon del ejército. Y llegó el momento que enfrentaron entonces en una batalla decisiva, y en el año 168 los romanos ascienden entonces como imperio universal. Los romanos venciendo a los griegos en el año 168. Y una de las cosas más interesantes de la bestia que representa el imperio romano es lo que vamos a ver ahora en Daniel capítulo 7, la 4ª bestia. Note lo que describe en el capítulo 7, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible. Usted va a ver por qué fue que él se espantó, por qué lo aterrorizó esta 4ª bestia, aún sabiendo que es una representación simbólica, que no es un monstruo literal. Pero qué características llevaron a que el profeta se sorprendiera, se aterrara. Dice así: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Esta bestia, la 4ª, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Note que a diferencia de lo que hizo Alejandro y de lo que hacían los griegos, que dejaban los pueblos, las ciudades guardadas por algún baluarte militar, y le enseñaban las artes, la ciencia, sus dioses, Roma era totalmente distinto. Todo lo hacía a la fuerza, avasallaba, y lo que quedaba lo pisoteaba con sus pies.
En algún momento un pueblo se resistió a la conquista de Roma y cuando finalmente fueron subyugados, dejando una evidencia y una huella de lo que eran capaces de hacer, le cortaron entonces la nariz a todos los hombres de esa ciudad. Esto hicieron los romanos haciendo lo que está describiendo aquí el profeta Daniel. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, esta cuarta bestia, este cuarto reino o imperio mundial. Era muy diferente, dice Daniel, muy diferente de las bestias que habían aparecido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Con razón, esta bestia en primer lugar le causa terror al profeta Daniel, pero luego le despierta la curiosidad. ¿Qué representa? Lo primero que tengo para decirte, amigo y hermano, en esta hora es que esa cuarta bestia todavía hoy está viva. Ha pasado por diferentes etapas, pero está viva. Y entonces, de manera interesante, esta cuarta bestia que representaba al imperio romano, nos está diciendo que Roma tiene una presencia en los asuntos mundiales hasta el fin de la historia. De Roma salen 10 cuernos, después saldrá un cuerno pequeño, que en algún momento vamos a estudiar las características interesantes y también las acciones del cuerno pequeño. Pero ahora, como es parte solamente de las 4 bestias proféticas, mire lo que nos dice en Daniel más adelante en el versículo 8, cuando habla acerca de los 10 cuernos, habla del cuerno pequeño. Los 10 cuernos, ¿qué representan estos 10 cuernos que salen del imperio romano? Recuerda que el imperio romano dura desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 de nuestra era, cuando cae el imperio romano de Occidente. ¿Cómo cae el imperio romano? Bueno, fue carcomido por invasiones sucesivas desde el norte, por tribus bárbaras. Así eran conocidas las tribus bárbaras, porque esas tribus que invadieron el imperio romano eran personas mayormente sin letra, sin educación, sin mucha cultura, y por eso entonces fueron conocidas como tribus bárbaras. Déjenme decirles que esos 10 reinos en que se dividió el imperio romano son representados por los 10 cuernos que salen de la bestia, de la cuarta bestia. Y entonces ustedes saben que los cuernos por sí solos no tienen ningún poder, a menos que la bestia los sustente. O sea, una bestia, un animal con sus cuernos puede matar, puede acornear, puede hacer daño, pero el cuerno solo no puede hacer nada. Así que el hecho de haber un cuerno pequeño que llega hasta el tiempo del fin, eso nos dice a nosotros que la bestia sigue viva, aunque pasa por diferentes etapas. Cae el imperio romano de Occidente, pero mire qué específica es la historia. No nos dice desaparece el imperio, es destruido el imperio, no, cae el imperio romano de Occidente. Cae Roma imperial, pero sigue la Roma religiosa, activa de manera especial. El primero que le aplicó a los 10 reinos que resultaron de la división del imperio romano fue Isaac Newton. Isaac Newton, ese gran físico, ese gran científico, logró estudiar las profecías de Daniel y escribió un libro de profecía que usted lo puede encontrar, incluso en PDF lo puede encontrar originalmente en inglés. Sir Isaac Newton, quien escribió el libro Las revelaciones o las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y de hecho hay un ejemplar de ese libro en los grandes centros de nuestra iglesia a nivel mundial. Por ejemplo, hay uno en Andrews, en la Universidad de Andrews, hay otro en la Universidad de Loma Linda, hay uno también. En diferentes lugares hay una réplica de este libro que puede ser visto allí. Así que él estudió las profecías de Daniel, Isaac Newton, y él entonces le aplicó y dijo que esos 10 reinos en que había sido dividido, mirando la historia y como la interpretó, fueron divididos en los siguientes reinos. Él dijo en los vándalos, los suevos, los visigodos, los alanos, los burgundios, los francos, los británicos, los hunos, los lombardos y los ravenos. Y logró acertar en la mayoría. Solamente en unos 2 o 3 fue que colocó otros nombres de tribus similares, pero los reinos que realmente se dividió el imperio romano y que llegaron a conformar las naciones de Europa, como le conocemos hoy en día, son los siguientes. Los vándalos, que se ubicaron al norte de África, donde está Marruecos ahora, que es prácticamente junto a las Islas Canarias, parte de lo que fue dominio español.
los vándalos. Y estos surgieron en el año 408. Invadieron al Imperio Romano. Por eso fueron invadiendo hasta en el 476 finalmente cae el Imperio Romano. Luego los suevos, que en el año 406 también invadieron. Esto conforman lo que hoy es Portugal, ese reino, uno de los cuernos en que se dividió el Imperio Romano, o sea, la cuarta bestia. Los visigodos fue el tercer reino, de allí salieron los españoles, España. En el año 449 vino esa tribu bárbara. Los ostrogodos, estos se ubicaron en Italia, luego fueron destruidos por orden del obispo de Roma, pero los ostrogodos llegaron a Italia en el 453. Los burgundios, de ellos se conformó la nación de Suiza. Y los que han visitado algunas de esas naciones saben cómo existen hasta monumentos recordando a esos reinos, esas tribus que le dieron origen y a algunos de sus reyes. Los burgundios, que llegaron en el 406, formaron la nación de Suiza. Los francos, ya el nombre más conocido, más familiar, de los francos salieron los franceses, Francia, como se le conoce actualmente. Ellos llegaron también en el 406, invadiendo el Imperio Romano. Los anglosajones, de allí salió Inglaterra o Gran Bretaña. En el 453 los anglosajones llegaron también e invadieron el Imperio Romano. También fueron invadidos por los germanos. Los germanos, de donde salieron los alemanes. Algunos le llaman así sencillamente los alemanes a esa tribu que también invadió en el año 351. Y los érulos pues también invadieron a Italia. Los érulos invadieron a Italia en el 476 y los lombardos, de donde salieron los italianos o Italia como le conocemos hoy en día, los lombardos. Así que estas fueron las naciones en que se dividió esa cuarta bestia cuando salieron los 10 cuernos. Y esta bestia está viva porque en Apocalipsis 13, 1 y 2 dice que la bestia que vio Juan, dice Apocalipsis 13, 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y ya vimos el leopardo en Daniel 7. Semejante a un leopardo, tenía los pies como de oso. Vimos el oso también en Daniel 7. Y una boca como de león. Vimos el león también allí claramente en Daniel capítulo 7. Así que cuando en el versículo 1 dice que esta bestia subía del mar y tenía tantas cabezas, tenía 10 cuernos, nos hace ver que lo que Juan está mirando es lo mismo que vio Daniel, solo que ya Juan lo ve desde el tiempo del Imperio Romano como tal y Daniel lo vio desde Babilonia, uno al comienzo de la profecía y el otro en el último imperio. Notan, en la cuarta bestia. Por eso es que Daniel menciona león, oso y leopardo. Y usted encuentra en Apocalipsis 13:2 que dice leopardo, oso y león. O sea, en inversa. Porque Juan lo está mirando desde sus días hacia atrás. Esto confirma la interpretación de las profecías en forma historicista, que la profecía se cumple desde los días del profeta hasta la consumación cuando Cristo venga. Por eso esta cuarta bestia de ella, mire cómo llega hasta el final de la historia, por eso decimos que está viva. La cuarta bestia, aunque pasa por los 10 cuernos, luego por el cuerno pequeño, pero está viva. Mire lo que dice Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia. O sea, cuando el cuerno pequeño está blasfemando, y todo eso ocurre hasta el tiempo del fin, lo del cuerno pequeño, la bestia está viva. Y Daniel está mirando hasta que matan a la bestia, la cuarta, y su cuerpo es destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso ocurre cuando Cristo viene. Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará fuego, consumirá delante de él. Pero Apocalipsis 19:20 lo dice más claro. Escuche, Apocalipsis 19:20, vea esta última cita, lo que dice. La bestia fue apresada. Cuando Cristo venga en el capítulo 19, donde se presenta la venida de Cristo, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los moradores de la tierra, aquellos que había inducido a que recibieran la marca de la bestia. Sí, el anticristo es el que promueve esta marca de la bestia porque hay una bestia, el mismo anticristo que es representado por una bestia. Y dice, y habían adorado su imagen
Estos dos, dice Apocalipsis 19:20, estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre. Note lo interesante. Así que si la bestia va a ser echada en el lago de fuego al final, junto con el falso profeta, posterior a la venida de Cristo, nos está diciendo entonces que la cuarta bestia está viva. Y claro, opera a través del cuerno pequeño, como vamos a ver cuando estudiemos ese tema del cuerno pequeño, pero está viva. La cuarta bestia está viva y está planificando lo que dice Apocalipsis 13, que todo el mundo reciba su marca, su nombre y su número. Y solo podrán resistir a esa cuarta bestia que todavía está viva, según nos dice Apocalipsis 13:10, dice aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia de los santos. ¿Y quiénes son? Apocalipsis 14:2 entonces lo explica. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo ese grupo del pueblo de Dios, del remanente fiel en el tiempo del fin, que guarda los mandamientos, podrá resistir y vencer a la bestia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te ayude a estar firme dentro del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y si aún no eres parte de él, puedas inscribir tu nombre muy pronto en el libro de la vida del Cordero para que formes parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, y te dé crecimiento en la gracia cada día al estudiar su santa y bendita palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y gracias por traer esta luz a nuestra mente, la comprensión de tu verdad para este tiempo. Gracias por cada nombre, Señor, que hemos podido presentar ante ti y los nombres que hemos compartido con cada amigo y hermano, para que juntos oremos, clamemos para ver la bendición prometida, para ver la respuesta a cada petición, a cada clamor, cada ruego. Señor, te encomendamos cada una de estas personas con cada situación en tus brazos de amor. Restáurale, respóndele, bendícele y acepta también la gratitud que te dan por los milagros que has hecho en su vida. Continúa, Señor, a nuestro lado en este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.